y a Herminio Jiménez Cortés y Rafael Ordóñez, con los que fuimos tratando este tiempo para la organización de la charla. Muy amablemente, la verdad, se han dirigido conmigo y me han siempre solucionado todas mis dudas. Y también un saludo especial a Tomás Truco, con el que trabajo en conjunto y fue un poco el motivador de que hoy esté acá en esta charla. Así que cuando ustedes me digan. Participantes, bueno, tenemos mucha convocatoria, 120 participantes, la verdad que sumamente interesante esto de poder dar charlas, que es algo que dejó un poco la pandemia, ¿no? Para que podamos interactuar a través de estos medios. La verdad que los felicito por la organización y por el nivel y la cantidad de temas que se están tratando en estas conferencias. Bueno, como bien decía en la presentación, y también te agradezco mucho por todas las palabras de presentación, la verdad que la intención de esta charla yo la guié principalmente para cómo es que sea de un carácter entre lo clínico y que sea útil a campo con algunos temas un poquito más profundos, de manera tal de poder comprender y entender lo más que podamos a esta patología sobre la que voy a enfocar la charla, que es la enfermedad quística ovárica en las vacas lecheras y su diagnóstico diferencial. Le quería mostrar dónde trabajo, la Universidad Nacional del Litoral, que tiene sede en Santa Fe, tiene una dependencia que está en la ciudad de Esperanza, donde estamos nosotros, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Este es el edificio central, después tiene 2 hospitales de grandes animales y de pequeños animales, y el Centro de Medicina Comparada, donde yo también trabajo y hacemos investigación con animales de laboratorio. Y este es el Laboratorio de Biología Celular y Molecular Aplicada, donde principalmente llevamos a cabo nuestras investigaciones. Un poco para situarnos geográficamente y entender un poco por qué estudiamos la vaca lechera, porque la Facultad Esperanza está emplazada en la cuenca central lechera de Argentina, y donde hay alrededor de unos 1000 tambos en el departamento solamente, donde está ubicada Esperanza, y por ese motivo son muy frecuentes estas patologías, y el grupo donde yo trabajo la está estudiando ya hace un buen tiempo. Entonces, durante la charla vamos a tratar estos temas. Vamos a ver algo de fisiopatogenia de la persistencia folicular y la enfermedad quística ovárica. Vamos a ver el diagnóstico de estos quistes ováricos a campo, principalmente basados en la ultrasonografía, tanto en modo B y la ultrasonografía Doppler. Para aquellos que están familiarizados con la ultrasonografía Doppler, vamos a hacer, para los que no están familiarizados, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la ecografía Doppler. Vamos a ver un poco acerca del modelo de persistencia folicular, un modelo desarrollado parcialmente por nosotros y que hemos caracterizado algunas características, valga la redundancia, de los folículos persistentes y su irrigación, y en base a eso podemos plantear también la utilización de una terapéutica racional, y también vamos a hablar un poquito de eso. Así que espero que sea amena la charla. Vamos a ir avanzando. Este esquema un poco aborda todo lo que comprende y la complejidad que tiene la enfermedad quística ovárica de las vacas lecheras. Esta es una enfermedad que tiene un sinnúmero de factores. Vamos a ir viendo algunos, por lo menos de manera superficial, pero no es para explicar este esquema porque se nota de por sí con la cantidad de flechas positivos y negativos que se ven, efectos, que hay mucha complejidad en esta enfermedad, y es un poco eso lo que quiero transmitir a través de esta imagen, de que no es una enfermedad que vamos a resolver o entender fácilmente, sino que
tenemos que ver en muchas escalas los distintos efectos que podrían estar generando esta patología en los bovinos. Desde factores predisponentes específicos, el rol del estrés, el rol de las hormonas gonadotróficas, el rol del estradiol, todos los componentes intraováricos a nivel celular que se ponen en juego para poder finalizar desencadenando esta patología. Entonces, muy brevemente, un recordatorio de lo que es la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Tenemos a la GnRH del hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a ir a la hipófisis, a la adenohipófisis, y va a liberar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas hormonas van a actuar sobre el cuerpo lúteo y el folículo ovárico. El folículo ovárico va a liberar estradiol y el cuerpo lúteo progesterona. El estradiol va a ejercer retroalimentación negativa, principalmente a nivel del centro tónico del hipotálamo y sobre la adenohipófisis, y la progesterona liberada por el cuerpo lúteo va a ejercer retroalimentación negativa sobre el centro cíclico del hipotálamo. Esto en líneas generales muy rápidamente. Cuando avanza el ciclo, el folículo establece su dominancia y lo hace a través de la expresión de receptores de LH y de FSH, por lo tanto, las pequeñas cantidades de hormonas circulantes gonadotróficas que haya, este folículo las va a poder captar y utilizar para poder producir más concentraciones de estradiol. Cuando éstas superan un umbral, producen que en el mismo momento donde se produce la luteólisis, una estimulación positiva sobre el hipotálamo, lo que produce un pico de GnRH y un pico de LH que finaliza con la ovulación. Esto es la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis-gónada de manera resumida, que es muy importante para que podamos entender esta patología, porque está básicamente relacionada y explicada por alteraciones a nivel de este eje. Entonces la enfermedad quístico ovárica o Cystic Ovarian Disease, como se pronuncia en inglés, está caracterizada por ser estructuras dinámicas. Estos folículos pueden sí o sí van a tener que no ovular, después puede pasar que crezcan, que permanezcan en el ovario, pero también puede pasar que regresen y que otro quiste se forme, y también pueden permanecer por mucho tiempo en el ovario sin perjudicar al ciclo. Por eso el dinamismo de estas estructuras, de esta patología. Son folículos anovulatorios, pueden ser únicos o múltiples. La gran mayoría de las veces suele haber más de uno. Cuando son múltiples folículos, el tamaño de los folículos no necesariamente tiene que ser mayor al ovulatorio, puede ser muy similar. Pueden estar localizados en uno u ambos ovarios, estos folículos múltiples, o si son solitarios, es independiente del ovario. La gran mayoría se encuentra del lado derecho. Diámetro mayor a 18 a 20 milímetros, que es el ovulatorio para la especie. Tienen que permanecer, luego del periodo, o del momento esperado de la ovulación, tienen que permanecer en el ovario durante 6 a 10 días, y eso establece lo que se denomina como folículo persistente, que si sigue creciendo va a desarrollar un quiste folicular. Y se dan en ausencia de tejido luteal. Esto es muy importante porque todo esto lo podemos, observar a campo, observar en el animal, y podemos hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. El principal efecto que tiene la enfermedad quístico ovárica es la interrupción de los ciclos estrales normales. Ahora, más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Esta definición me gusta, es de un investigador argentino que estuvo trabajando también en Estados Unidos y se formó en Estados Unidos, Julián Bartolomé. Él define como la presencia de estructuras foliculares mayores a 18 a 20 milímetros en ausencia de cuerpo lúteo con pérdida de tono uterino. Entonces, estos tres factores, el tamaño, la ausencia de cuerpo lúteo y la pérdida de tono uterino, tienen que ayudarnos a la hora de revisar un animal para poder diagnosticar a la patología.
Entonces, acá en un esquema tenemos el ovario, que normalmente va a ovular un ovocito, ¿no? A partir de su folículo dominante, preovulatorio. Esto, por distintos mecanismos que ahora vamos a ver de manera resumida, no se produce. Entonces, este folículo dominante, acá vemos una imagen ecográfica, persiste en el ovario, se transforma en un folículo persistente, el cual en general sigue creciendo. Y si esto sucede por 6 a 10 días, y eso depende un poco de los autores que uno lee para caracterizar el periodo de persistencia, siguen creciendo, principalmente por trofismo de las hormonas gonadotróficas, principalmente la LH, siguen creciendo y superan el tamaño ovulatorio para la especie y se transforman en quistes foliculares. ¿Qué resultado tiene esta enfermedad? Es bastante sencillo de dilucidar porque el hecho de que un animal produzca folículos anovulatorios quiere decir que no vamos a poder preñarlo, y si no lo preñamos, entonces no va a parir y no va a producir leche, y esto va a aumentar directamente las pérdidas a nivel de producción de leche, y también va a implicar pérdidas por costos veterinarios que necesitamos hacer trabajos sobre los animales para poder resolver la situación. En general, esta patología se produce mayormente en el posparto, después del periodo de espera voluntario, en el posparto temprano, digamos, y se extiende hasta el segundo tercio de la lactancia mayormente. Siempre está asociado a animales que tienen buen nivel nutricional, porque a partir de eso van a poder ciclar. Es una forma de anestro, pero siempre con un animal que está ciclando. Y esto nada más para recordar una imagen histológica de un folículo. Este es un folículo preantral, con sus células de la granulosa, el ovocito, la zona pelúcida y una pequeña capa de células de la teca. Este es un folículo antral pequeño, con una capa de células de la granulosa, un antro con líquido folicular y una capa de células de la teca interna, su membrana basal, dividiéndola de la granulosa. ¿Por qué les hago este recordatorio? Porque existe una clasificación y el diagnóstico que nosotros hacemos es sobre cómo podemos llegar a visualizar a través de la ecografía estas capas, el grosor de estas capas de células. Y este es un folículo quístico que tiene pérdida ya de celularidad, hay muchas células de la granulosa desprendidas, vemos signos de apoptosis celular y a su vez una desorganización de la teca interna y la membrana basal también bastante desorganizada. Esta es una imagen más típica de un folículo persistente o quístico. Entonces, así, hace ya muchos años se dividieron a los quistes ováricos en 4 categorías, que es muy interesante para conocerlas y tenerlas en cuenta a campo. Los tipo 1, que tienen células de la teca y de la granulosa, o sea, tienen poblaciones celulares, y yo siempre manejo el concepto de que si tienen células van a poder responder a los tratamientos. Los tipo 2, células de la teca y de la granulosa, pero reducidas, que está como si fuese un folículo atrésico, es el que vimos recientemente, antes de este slide. El tipo 3, que son solo células de la teca, y el tipo 4, que son capas de células de la teca que están además luteinizadas. A su vez, estos folículos 1, 2 y 3 tienen la pared de menos de 3 milímetros. Eso es muy importante que lo recordemos porque nos va a servir a campo para poder diagnosticar. Y el contenido dentro del quiste, el líquido que contiene, es uniformemente anecoico. O sea, la ecografía lo vamos a ver de color negro. En cambio, los folículos de tipo 4, que son los quistes luteales, que pueden ser incluso una evolución de un quiste folicular, tienen la pared engrosada de 3 milímetros o más y suele haber red o puntos ecogénicos dentro del líquido, unas estructuras que son comunes de ver. A su vez podemos medir también las hormonas en el licor folicular, en el líquido folicular, pero a grandes rasgos lo que predomina es que los quistes de tipo foliculares
tienen mayores concentraciones de estradiol, que es progesterona, y los luteales tienen mayores concentración de progesterona que de estradiol. Para los quistes foliculares no hay una correlación positiva óptima entre que podamos usar en realidad para el diagnóstico entre lo que es las concentraciones de estas hormonas a nivel del líquido folicular con lo que vemos en el suero. Sí para el luteal. Entonces, ahora hablar un poquito del diagnóstico de esta patología. Dijimos que tenían que tener un tamaño mayor al ovulatorio para la especie, una pared folicular de menor a 3 milímetros, eso lo podemos medir a campo, nos tomamos un tiempo cuando hacemos ecografía del ovario y medimos. El ovario contralateral puede tener otro folículo quístico o folículos en crecimiento, pero lo que no puede tener es cuerpo lúteo, por eso se da en ausencia de cuerpo lúteo. Y el útero no tiene que tener tono. El hecho de que haya mucho estradiol en el licor folicular nos podría hacer suponer que el útero debería tener tono, pero a medida que pasa el tiempo, el útero deja de estimularse por el estrógeno y sobreviene una pérdida del tono uterino. Y eso es re evidente a nivel del útero y más aún si podemos hacer ecografía, se ve muy bien. Vemos una mucosa poco engrosada, con una submucosa con algo de irrigación, esa línea más oscura implica de que hay líquido, que tiene que ver con la sangre de los vasos, y no la vemos mucho más engrosada como lo vamos a ver en un diagnóstico diferencial de los quistes como son los folículos preovulatorios. El signo principal de esta enfermedad es el anestro. La gran mayoría de los animales presenta anestro, si bien un porcentaje reducido, muy pocos animales, y quizás en las etapas tempranas de la enfermedad pueden manifestar una conducta de repetir celos, de ninfomanía, por un tiempo determinado. Y muchos pensamos que los quistes están asociados a la ninfomanía, a la repetición de celos, pero en realidad la alteración más grande que produce esta patología es el anestro, el signo más importante. Entonces, de vuelta acá vemos la estructura única, el otro ovario sin estructuras de importancia en relación a lo que es folículos y tampoco tiene cuerpo lúteo, y un útero sin tono, escasamente heterogéneo, difícil de diferenciar incluso las capas a la ecografía. Al tacto, la evaluación del tono la tenemos que hacer apenas introducimos la mano, porque si tocamos mucho el útero suele observarse, suele tomar tono, comenzar a contraerse y nosotros empezamos a sentir algo de tono. Por eso la evaluación del tono la tenemos que hacer inmediatamente que introducimos la mano en la maniobra de tacto rectal. Entonces acá vemos una de estas signologías que son típicas, como la repetición de celo. Podemos ver que un animal, si vamos a la ficha de los animales, fue inseminado con distintos toros, algunos siguiendo la duración de un ciclo normal y otro con mayor frecuencia, con periodos mucho menores a un ciclo normal. Y fíjese, fue inseminado 1, 2, 3 veces, después tuvo un celo, otra vez inseminado y finalmente en una revisación tuvo un quiste en el ovario derecho e izquierdo, tenía 2 quistes este animal. Esto es algo que lo vamos a ver, pero lo más frecuente es que se produzca anestro. Cuando el animal tiene mucho estrógeno en circulación, lo que produce se relajan los ligamentos sacrociáticos y eso hace que el sacro y la base de la cola parezcan que están más arriba, y esta es una figura típica de un animal que posee quistes foliculares. Vemos toda esta zona que están los ligamentos relajados, suele haber signos como que el animal fue montado, signos de monta, es muy común encontrar eso. Una vez solamente vimos esto, de vuelta, la relajación de los ligamentos, esta forma de la base de la cola un poco más elevada, y a su vez este animal tenía edema en esta zona de tanta monta que había tenido. Esto igual es raro de observarse, pero a veces lo podemos llegar a ver. Bueno, eso en base un poco a cómo la diagnosticaríamos
a campo. Y ahora vamos a entrar en una parte que a mí me interesa mucho, que es la patogenia de la enfermedad, que un poco nos explica cómo se produce. Es una enfermedad, como le contaba en una de las primeras transparencias, donde estaba ese esquema repleto de flechas y de retroalimentaciones positivas y negativas y efectos de todo tipo. Entonces, los componentes de esta patología pueden ser factores predisponentes y factores específicos. Aquí tenemos un sinnúmero de factores, como puede ser el nivel de producción, la edad de los animales, la estación del año. Generalmente se da cuando los animales ciclan, y eso va a depender de cada país según su clima. Acá es común que en otoño, invierno, los animales no tengan calor, no estén sometidos a tantos índices a un índice de temperatura y humedad elevado, y los ciclos son mucho más fértiles inclusive durante el otoño y el invierno que, por ejemplo, en el verano, donde las tasas de preñez bajan mucho. Después también hay un factor de herencia y de raza también, porque es propio de la Holando o de las vacas Holstein, principalmente, no tanto de otras razas. Las razas carniceras es bastante infrecuente, aunque yo siempre cuando reviso vaquillonas o vaquillas en rodeos de cría, puedo encontrar algunos quistes, tanto luteales como foliculares. También hay factores relacionados al estrés, y dentro del estrés, que nosotros estudiamos bastante, comprendería todo lo que sean patologías que sufra el animal en el periodo, principalmente en el periodo de transición o en el posparto temprano, que puedan influir en el eje hipotálamo gonadal. El estrés basado en los corticoides puede, puede ser una de las rutas por la que se forman estas entidades patológicas. Y después, otro de los componentes que tiene esta patología es la disfunción hipotálamo hipofisiario, y también una disfunción a nivel del ovario, que nosotros llamamos, o que la literatura llama ovárico folicular. Entonces vamos a hablar un poquito de esas disfunciones. Entonces, viendo la disfunción a nivel de hipotálamo hipófisis, la teoría más importante que sustenta el hecho de la formación de estos quistes foliculares se da porque el estradiol, como habíamos visto anteriormente, ejerce cuando previo al momento de la ovulación, cuando el animal podría ser el momento donde el animal manifiesta celo, ejerce retroalimentación positiva sobre el centro cíclico del hipotálamo y se libera GnRH, pero en los animales que sufren esta patología, el estradiol no ejerce una retroalimentación positiva correcta, sino que la produce de manera alterada o por mucho tiempo, y hace que el hipotálamo responda con una alteración en los pulsos de GnRH, lo que puede provocar también alteraciones en cómo se libera la LH. Puede haber una ausencia del pico de LH, una baja magnitud del pico de LH, y también puede ser que esto se dé en un momento inadecuado, y todo esto lleva como consecuencia al proceso de anovulación y la persistencia del folículo. Otro mecanismo, también otro componente de la patogenia a nivel de la disfunción hipotálamo hipofisiario son los niveles de progesterona. Nosotros hicimos un modelo experimental para inducir folículos persistentes y quistes a través del uso de progesterona. Cuando la progesterona se encuentra por debajo de niveles luteales, lo que se llaman basales o subluteales, puede ejercer una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, pero generar que los pulsos de LH se mantengan. Entonces puede haber un aumento de la frecuencia pulsátil, eso hace que el folículo siga creciendo y se forme el quiste. Lo que no sucede es nunca un pico de LH. El pico de LH queda abolido, pero la pulsatilidad de LH no. Siempre diferenciamos para las hormonas pulsos de picos. Nosotros, para evaluar los pulsos de LH, lo que se hace, en realidad todos los investigadores que están en este tema, hacen determinaciones cada 12 minutos por un periodo de tiempo, y en lo que corresponde al pico serían
ideal una muestra cada 2 horas, más o menos, por un periodo un poco más largo de tiempo. Después, la disfunción hipotálamo-hipofisiaria, pero como componente del estrés, hay modelos experimentales en base al uso de ACTH, y también podríamos tomar aquí el rol de cualquier estresor, ya sea ambiental o, o infeccioso, por ejemplo, que sufra la vaca lechera, que está sometida a un sinnúmero de esos estresores. Lo que va a producir es un efecto a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, ejerciendo retroalimentación negativa sobre los centros del hipotálamo y también sobre las células de la hipófisis, que va a determinar exactamente algo similar a lo que vimos para la progesterona, una ausencia de pico de LH y cambios en la pulsatividad de esa LH, lo que va a favorecer el proceso de anovulación y el crecimiento de ese folículo. En el laboratorio nosotros también hemos utilizado ACTH como hormona para inducir folículos quísticos. Entonces esos son los 3 principales componentes que forman parte de la fisiopatogenia de la enfermedad quística ovárica a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. Luego, a nivel ovárico, nosotros hemos estudiado un sinnúmero de factores locales que influencian, que tienen influencia sobre el desarrollo folicular y el proceso de la ovulación, y en general los folículos quísticos tienen alterado todo este mecanismo de factores, un diálogo que tienen las células entre sí. Así, por ejemplo, la expresión de receptores de gonadotrofinas en los quistes se encuentra alterada, entonces hay menos cantidad de receptores de LH, por ejemplo, a nivel de la estructura quística, los mismos para los receptores de estrógeno. El mecanismo de proliferación y apoptosis también están alterados a favor en un primer momento de la proliferación y luego de la apoptosis durante el periodo de formación del quiste. El sistema de insulina IGF también. Sabemos que el IGF es sumamente necesario para que se dé el proceso de esteroidogénesis y también la proliferación de las células a nivel del folículo preovulatorio, y esto está alterado a nivel de los folículos quísticos. Sí, podemos todo lo que sea estrés a través de corticoides, ya sea por enfermedades, por patologías, por estrés ambiental, va a generar también alteraciones a nivel local. Incluso nosotros describimos la existencia de todo el mecanismo biosintético y de los receptores para corticoides, o sea que creemos que a nivel local el proceso de la ovulación, que es un proceso inflamatorio, también tiene alterado a nivel local directamente el mecanismo proinflamatorio, digamos, que lleva a la ovulación, y es una parte fundamental también de la formación de los quistes. Y otros factores locales de crecimiento, como las proteínas morfogénicas de hueso, la MH, todos presentan una alteración a nivel de las estructuras quísticas. Lo que les quiero decir con todo esto es que no solamente es la disfunción a nivel de hipotálamo y hipófisis, sino que a nivel ovárico hay muchos factores que intervienen en los procesos de crecimiento folicular, de proliferación celular, de ovulación, que se encuentran alterados, y tenemos que conocer un poco esto para entender la complejidad, ¿no?, de la patología. ¿Venimos bien hasta ahí? Pregunto porque no los estoy viendo. ¿Me están escuchando bien? Se escucha perfecto, doctor, perfecto. Bueno, perfecto, entonces avanzamos nomás. Muchas gracias. Entonces, ya pasando, siempre la fisiopatología es un poco más tedioso, más pesado, pero sumamente fundamental. Nos da conceptos teóricos fundamentales para poder abordar un diagnóstico, un tratamiento. Entonces, ahora a campo les voy a mostrar alguna idea de cómo nos manejamos nosotros para el diagnóstico y algunas herramientas de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso clínico donde un animal tiene en su ovario derecho un folículo de 22 por 25 milímetros, en el ovario izquierdo tiene un cuerpo lúteo en regresión y un folículo de 15 por 13 milímetros. El útero tiene tono, tiene forma estrellada y tiene líquido además en su interior. Entonces, bueno, como
No sé si alguien se anima rápidamente a decirme qué podría ser esto. ¿Es un diferencial de un quiste? Sé que es una conferencia, entonces voy a ir para adelante. Este es un folículo preovulatorio y es un diagnóstico diferencial importante que tenemos que hacer para poder diagnosticar bien a la enfermedad quística ovárica, ya que en las vacas lecheras, más cuando son vacas de alta producción, pueden, ¿cómo es? Pueden llevarnos a un diagnóstico erróneo y confundirnos. Ahí vi que alguien contestó y contestó bien, así que muchas gracias. Muchas gracias por participar. Entonces acá tenemos, esta es una imagen ecográfica, no es muy buena la ecografía porque es un ecógrafo que usábamos hace un tiempo. Y tenemos un folículo de unos 22 por 25 milímetros. En el otro ovario vemos un cuerpo lúteo en regresión y otro folículo de buen tamaño, quizás de unos 15 milímetros por 10 más o menos. Vemos el útero y vemos el útero con mucho contenido anecoico, si bien acá puede ser que por la luz o algo hayamos usado mucha ganancia, vemos algo de gris, pero el contenido es anecoico. Vemos bien diferenciada la mucosa del útero, la submucosa y el resto de las capas del útero, del miometrio y la serosa. Entonces, esto, viéndolo así en conjunto, nos puede ayudar para diferenciarlo de un quiste folicular, ya que dijimos que el folículo quístico o el quiste folicular estaba acompañado de ausencia de cuerpo lúteo y este tiene un cuerpo lúteo en regresión y a su vez de ausencia de tono uterino y este caso sí tiene tono uterino. Entonces podríamos suponer que este es un folículo preovulatorio. Fíjense una imagen. A ver, no sé si voy a poder, sí. Espero que la vean. Fíjense, este es un folículo preovulatorio. Como lo vemos a la ecografía. Siempre acuérdense cuando hagan ecografía de ver la escala en la que están observando, para no pensar que una estructura es grande cuando no lo es. Y tómense un tiempito para medir todo lo que les genera dudas en relación al tamaño, el grosor de la pared. Entonces acá vemos para el mismo caso anterior, vemos, miren, en un ecógrafo con mayor definición, el grosor de la mucosa del útero, el edema bien evidente de la submucosa del útero y el resto de las capas de los cuernos. Esto es un corte de un cuerno uterino. Eso es fundamental para poder guiarnos en el diagnóstico. Lo mismo, fíjense acá, les pongo esta imagen para que vean el edema, que ya es muy amplio, no lo medí, pero son varios milímetros de edema submucoso y un engrosamiento de la mucosa muy evidente, para diferenciarlo al quiste folicular de un folículo dominante. También podemos tener el caso de la enfermedad quística propiamente dicha, un folículo de 41 por 25 milímetros, con un OI con folículos muy pequeños, el útero vacío y sin tono. Entonces volvemos un poco al diagnóstico de la enfermedad quística, ahora ya a nivel de ecográfico, encontramos la estructura con contenido anicogénico, paredes delgadas, menores a 3 milímetros. Eso es muy importante, nos tomamos el tiempo, medimos, porque el grosor está relacionado al diagnóstico, al tipo de quiste que es, y eso también lo tenemos que relacionar con la terapéutica. El otro ovario que no tiene estructuras de importancia, unos folículos muy pequeños, y el útero sin tono, con las paredes, la mucosa poco engrosada, poco edema, y al tacto, que siempre lo tenemos que usar, al tacto rectal, también vamos a ver falta de tono. Entonces, este animal sí lo podemos diagnosticar como un animal que tiene propiamente dicha la enfermedad quística ovárica, un folículo quístico. Vamos a ver un video. Tenemos un folículo y asociado a ese folículo de buen tamaño, por eso este sería múltiple, es muy probable que ese sea otro folículo anovulatorio. Vemos una estructura quística. Fíjense, un folículo de gran tamaño que nos puede confundir, pero asociado en el mismo ovario, un folículo muy grande que
correspondía a un quiste folicular. Otro caso clínico que es muy común y que en realidad es la etapa 4 o el tipo 4 de la enfermedad quística ovárica, es un folículo que en un momento fue un folículo persistente y quizá un quiste folicular y evolucionó hacia un quiste luteal. Es un folículo de 15 a 13 milímetros y es en el ovario derecho, es un folículo de tamaño medio, un poquito más grande. En el ovario izquierdo un quiste y en el útero lo tenemos vacío y sin tono. Entonces el diagnóstico que tenemos de este animal es un quiste luteal. Vemos en el folículo derecho un foliculito que está creciendo, de unos 15 milímetros más o menos, y en el ovario izquierdo un quiste folicular, es un quiste luteal, perdón. Este va a tener tejido luteal, que es bien evidente a la ecografía, es grueso, más grueso que 3 milímetros, y además en su interior el líquido ya no va a ser más anecogénico negro, sino que va a tener puntos o líneas blancas, que es de tejido conectivo, que es fibrina, que tiene en el interior este folículo, este quiste luteal. ¿Pero ese alguna vez fue quiste folicular? Este puede haber evolucionado de un quiste folicular hacia un quiste luteal. Incluso es algo que pasa frecuentemente. Los quistes foliculares, ya que estuvo la pregunta, pueden terminar luteinizando sus células, las células que tengan en la pared, ya sea de la teca interna y algunas de las células de la granulosa que le queden, o pueden permanecer y no luteinizarse. Generalmente porque hay mucho, la morfometría histológica de la pared folicular se desorganiza y las células dejan de responder a las hormonas. Y esos quistes en general permanecen mucho tiempo en el ovario, pero no producen trastorno a nivel endocrino. Solamente queda la entidad. Y fíjense el tono del útero del tono del útero. Las paredes casi no se pueden diferenciar. Es un útero que llamamos homogéneo, que es muy difícil diferenciar las capas del útero. Y eso es por estar expuesto a progesterona por mucho tiempo. Entonces acá vemos cómo sería este animal, los dos ovarios, uno con un folículo grande, el otro con el quiste luteal y el útero sin tono. Otro diagnóstico diferencial del quiste folicular. Vamos a ver un video. Acá vemos una linda imagen de un quiste luteal. Lo paso otra vez para que veamos las bridas que tiene el interior, esas adherencias que se observan en el interior, que son típicas de los quistes luteales. Y lo tenemos que diferenciar de esta estructura, que es un cuerpo lúteo cavitario o cuerpo lúteo quístico, que es totalmente normal, que se produce la gran mayoría de las veces en los primeros estadios, mientras se está formando el cuerpo lúteo después de la ovulación. Tiene niveles de progesterona normales, es una estructura fisiológica, que con la ecografía se ve mucho y muchos pueden pensar que por tener una cavidad es un quiste luteal, pero no. Este es un cuerpo lúteo quístico o cuerpo lúteo cavitario. Es una estructura fisiológica. Bueno, y además voy a hablar un poco de ecografía Doppler porque es algo en lo que vengo trabajando hace un tiempo y además es una tecnología que cada vez es más frecuente en los ecógrafos veterinarios, incluso en los ecógrafos portátiles que se usan para hacer reproducción en grandes animales. Ya hay muchos modelos que tienen ecografía Doppler y la verdad que es de mi interés que podamos sacarle jugo a una nueva tecnología, poder utilizarla quizás no con un fin diagnóstico certero muy importante, pero sí como un aporte para nosotros en relación a la funcionalidad de las estructuras. Así que vamos a hablar un poco de esto. Quería preguntarles cómo venimos con el tiempo de la charla, porque yo no tengo un reloj acá visible en la pantalla. No se preocupe por el tiempo, doctor. Bueno, perfecto entonces. Buenísimo. Entonces, seguimos adelante.
Entonces, la ultrasonografía Doppler es una técnica en tiempo real, muy poco invasiva, porque básicamente lo que hacemos es lo mismo que para una ultrasonografía en blanco y negro. Permite evaluar la funcionalidad de tejido y de órganos que nos interesan a través de la observación de la irrigación del flujo sanguíneo. Podemos evaluar la irrigación de los cuerpos lúteos. Podemos también medir y tener estos son pulsos o espectros cuantificables de distintas arterias, las que nosotros querramos. Hay estudios hechos sobre la arteria uterina que son muy interesantes. Y también podemos utilizarlo para ver viabilidad fetal o viabilidad embrionaria a través de evaluar la irrigación del embrión o del feto. Y hacer estudio para lo que hacemos investigación es una técnica muy linda, muy buena, porque es rápida y nos permite cuantificar de manera objetiva y también subjetiva la irrigación de las distintas estructuras. El efecto Doppler fue un efecto que descubrió este austríaco, que era Christian Andreas Doppler, que él hizo un experimento muy lindo para poder descubrirlo, porque él se daba cuenta de que cuando las cosas estaban en movimiento, el oyente percibía distinto el sonido cuando se acercaban las cosas que cuando se alejaban. Entonces él hizo un experimento donde puso a gente tocando, músicos tocando una nota con distintos instrumentos en un tren, y puso oyentes en el andén, digamos, esperando que el tren pase. Entonces el tren pasó, los músicos tocaron la nota, y cuando el tren se acercaba y los músicos iban tocando esa nota, sentían que era muy intensa a medida que el tren se acercaba, y inmediatamente en el punto donde los pasaba, en el punto medio donde el tren pasaba por los oyentes, la intensidad bajaba. Entonces él llamó a eso efecto Doppler, que básicamente es un fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas fluctúan de acuerdo a cómo se mueve el emisor del sonido. Es un efecto que se usa para muchas cosas, incluido la música, y también para cuantificar la sangre en los equipos de ultrasonido. Entonces tenemos acá un emisor de sonido, de ultrasonido puede ser nuestro transductor. Sabemos que eso va a emitir ondas de ultrasonido que van a tener una longitud de onda y van a tener una frecuencia de onda. Entonces, cuando estamos evaluando el efecto Doppler, cuando el emisor del sonido, en nuestro caso el transductor, se acerca, en realidad acá sería la sangre, pero interpretemos mejor acá que es más gráfico, con la ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca al oyente, comprime esa onda de ultrasonido, la longitud de onda es menor, pero la frecuencia es mayor, entonces escuchamos con alta intensidad. Inmediatamente nos sobrepasa la ambulancia, pasa nuestra línea media, la longitud de onda se hace más grande y la frecuencia es menor. Por eso escuchamos con una intensidad más baja. Les trajo un ejemplo que es una moto en una pista de carreras. Es muy gráfico. Espero lo puedan escuchar. Fíjense cómo inmediatamente pasa la línea donde está la persona que está grabando el sonido, se siente como que el sonido realmente como que se diluye. Es intenso, muy intenso, y después decae rápidamente, pierde intensidad. Ese es el efecto Doppler. Perdón. Ahí está, estamos vuelta en la pantalla. Entonces, si nos vamos a lo que nos interesa, la sangre, tenemos un vaso sanguíneo. Perdón que está media lenta mi compu. Tenemos un vaso, perdón. ¿Ven la flechita ahí?
¿Se puede ver la flecha? Sí, se ve. Sí. Sí, perfecto, bueno, gracias. El vaso sanguíneo que tiene en su interior los glóbulos rojos que se desplazan a una cierta velocidad. Cuando nosotros colocamos el transductor y queremos evaluar la sangre que pasa por ahí, vamos a ver que los glóbulos rojos se acercan al transductor y emiten una señal, que esa señal va a ser recibida por el transductor, y es una señal que en realidad es un rebote, es un eco de la frecuencia que emitió el transductor y hizo contacto con los eritrocitos, con los glóbulos rojos moviéndose. Cuando los glóbulos rojos se acercan al transductor, la señal es más intensa, cuando se alejan es más débil, incluso de signo negativo, ahora vamos a ver, y eso se interpreta en colores. Entonces, la frecuencia Doppler o el diferencial Doppler es la relación que existe entre la frecuencia recibida y la frecuencia emitida por el transductor. No vamos a entrar en mayor detalle que eso. Es por convención la señal positiva, o sea, la señal que se está acercando hacia el transductor, por convención es color rojo, o tonalidades de rojo más profundo, a colores tendientes al anaranjado, el amarillo, depende de los equipos. La línea media, podríamos decir, donde no hay señal, donde el ángulo de interacción es de 90 grados, entre la señal emitida con la señal recibida por el transductor, ahí cuando el ángulo es de 90 grados no hay señal, es cero, y luego que pasa la línea media, que se alejan los glóbulos rojos, digamos, ahí se interpreta con un color azul por convención también, y lo podemos ver en tonos de azules hasta un verde, por ejemplo, en este equipo. Esta zona de color anaranjado y esta zona de color verde es la velocidad más alta para la señal positiva y para la señal negativa. La zona de rojo profundo, azul profundo, son velocidades medias en general. Y no como muchos pueden interpretar que el azul corresponde a irrigación venosa y el rojo a irrigación arterial. No es de esa manera. Otra función que tienen los ecógrafos Doppler, y es muy importante para la evaluación de las estructuras del ovario, es la función de Power Doppler, donde usa la amplitud de la onda de ultrasonido, tanto emitida como recibida, para poder mostrar mejor todo lo que sean flujos lentos. Algunos equipos lo tienen a esta función y otros no. En general, todos los de veterinaria que yo conozco sí lo tienen. Y es muy importante porque al ser flujos muy lentos, si no evaluamos la intensidad del flujo, podemos a través del Doppler color, que es el que nos muestra los dos colores, azules y rojos, podemos estar perdiendo información, ya que todos los flujos que evaluamos nosotros a nivel ovárico son flujos lentos, flujos a nivel de arteriolas y capilares. Entonces, en un ecógrafo, que puede ser cualquiera, que es uno portátil pero pesado, digamos, no es para llevar con uno, la función Doppler está a un botón de distancia, es cuestión de ir. Esto nos va a mostrar una caja de color donde el equipo nos va a mostrar la señal Doppler. Tiene que ser lo más acotada posible para que todo el equipo haga el esfuerzo de mostrárnoslo de manera correcta, la irrigación en ese sector, porque si ampliamos mucho la caja esta verde, la caja de color, el equipo hace mucho esfuerzo en mostrarnos la irrigación y podemos estar perdiendo información. Después, en nuestro equipo, por ejemplo, tenemos que ir hacia Power Doppler para elegir la forma el modo de escaneo. Entonces son 3 botones. Esto es realmente rápido, a campo, dependiendo cómo trabajen, si en manga o en una pasarela o ¿cómo es? Bueno, en tipo riel, en los rodeos lecheros, que es muy común. Van a tener que apretar quizás 2 botones y puede ser que ni siquiera lo tengan que cambiar entre animal y animal. Así que es una función rápida que nos brinda mucha información. Acá tenemos 2 folículos que parecen iguales, parecen muy, muy similares. Y en blanco y negro diríamos todos que son 2 folículos dominantes. Seguro que iríamos a ver qué más hay en el otro ovario. Seguro que iríamos a ver qué pasa con el útero para sacar mejor una conclusión. Pero
si tenemos la función Doppler, lo que podemos hacer es ver la irrigación. Un folículo atrésico o que está por empezar su atresia, lo primero que le sucede a un folículo atrésico es la disminución en la irrigación de su pared, y un folículo en crecimiento dominante, todo lo contrario, tiene irrigación que va creciendo y es máxima en el momento preovulatorio. Entonces, al evaluar estas dos estructuras, podemos saber que este es un folículo atrésico y que este es un folículo dominante. Si podemos conocer esto, podemos también estimar que el folículo atrésico tiene menos cantidad de células o poca cantidad de células de la granulosa, va a responder mal a terapéutica basada en hormonas, porque las hormonas necesitan un receptor en donde actuar. Y ese receptor está en la superficie de la célula. Lo mismo pasa con los quistes, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Así que la función Doppler realmente es algo muy, muy, muy interesante. Entonces, fíjense, acá hay una ecografía nuestra, Doppler, de un folículo preovulatorio, con la irrigación que siempre tiene forma de copa desde la base del folículo. Generalmente cuando está creciendo ese folículo toma forma de copa. Hay unas imágenes muy lindas de microscopía electrónica de barrido, donde se ve cómo los vasos más grandes del folículo están en la base. Acá tenemos un cuerpo lúteo, fíjense, con escasa irrigación, es un cuerpo lúteo en regresión, podemos ver el tamaño que ya nos da un indicio, pero a su vez cuando vemos la irrigación vemos que tiene realmente muy poca irrigación, no tiene irrigación central dentro de su parénquima, y podemos decir que es un cuerpo lúteo en regresión propiamente dicho, ¿no? Que muchas veces, como la luteólisis funcional precede a la estructural, podemos ver estructuras que parecen cuerpo lúteo, pero puede ser que no estén funcionales, entonces quizás instauramos un tratamiento y no tiene efectividad justamente por esto. Entonces acá una ecografía en Doppler para que vean, esta incluso uno se toma el tiempo para poder hacer un video, pero fíjense, acá está el cuerpo lúteo con escasa irrigación, solamente irrigación periférica, muy poco tamaño, y un folículo preovulatorio, con buena irrigación en la base de ese folículo. Siempre tiene forma de media luna de irrigación en el folículo. Así que fíjense, otra vez vamos a pasar, si me deja. Vamos a pasar el video otra vez para que lo veamos todos. Cómo evaluamos rápidamente la irrigación del cuerpo lúteo. Fíjense que toda esta zona del cuerpo lúteo, más de la mitad del cuerpo lúteo, y nada adentro tiene irrigación. Eso no quiere decir que es una estructura que está perdiendo funcionalidad. Y a su vez vemos en el mismo momento la irrigación del folículo. Entonces, la ecografía Doppler también la podemos usar para la evaluación de los quistes foliculares. Es muy bueno si contamos con Doppler para tomar decisiones. Nos permite diagnosticar mejor a los folículos quísticos y diferenciarlos entre luteales y foliculares. Es mucho más, una técnica mucho más sensible que la ecografía en modo B para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, todos aquellos que cuenten con un ecógrafo que tenga Doppler, yo los incito a usarlo para poder diagnosticar tanto mejor las etapas del ciclo estral, la funcionalidad de las estructuras ováricas y también las patologías, en este caso los quistes. Entonces acá tenemos una imagen, tenemos una imagen donde vemos un quiste folicular con escasa irrigación. Todo esto es ruido de fondo que se llama, que se da por el movimiento respiratorio, el jadeo, hace que se generen estos ruidos, que parece que es irrigación, pero no lo es. Esta acá sí, esto acá pertenece a vasos sanguíneos y irrigación. Entonces podemos decir que este es un quiste escasamente irrigado. Vamos a ver el video. Ahí lo freno porque esta parte del video es la importante, donde vemos todos estos ruidos. Esto acá es irrigación de la médula del ovario, que siempre nos queda, como el quiste ocupa casi todo el ovario, nos queda en algún extremo, y no nos tenemos que confundir esa irrigación con la propia del folículo, en este caso quístico.
Y solamente esto es irrigación del quiste folicular. Vamos a ver el video completo, vemos acá. Entonces ya podemos estimar que este es un folículo quístico, un quiste folicular de un tiempo avanzado, porque no tiene irrigación, no se llegó a luteinizar, así que podemos diagnosticarlo mejor como verdaderamente un quiste folicular. Eso asociándolo al resto de lo que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico, el tono del útero y la ausencia de cuerpo lúteo. Acá hay otro video, el mismo quiste donde vemos escasa irrigación solamente en un extremo de la pared. Vemos otro video. Lo voy frenando. Fíjense que esto podría parecernos irrigación que le corresponde al folículo, pero no lo es. La pared está bastante libre. Hay mucho ruido quizá en esta imagen, pero el resto de la pared no tiene nada de irrigación. Y ahí nos damos cuenta que el ruido viene del roce y de acá abajo. Este es también quiste con escasa irrigación. También podemos ver muy irrigados, lo que nos puede hacer pensar de que puede haber luteinización, o como vamos a ver más adelante, las capas de la célula de la teca interna tienen mucha irrigación, y más en las primeras etapas de desarrollo de los quistes. Entonces podemos interpretar que este es un quiste que está todavía en etapa de desarrollo y que es muy probable que responda a los tratamientos porque tiene células que están recibiendo sustento nutricional con la irrigación, ¿no? Entonces vemos ahí toda esta irrigación que le corresponde a la estructura quística, a este folículo quístico. Fíjense, una cantidad de irrigación importante que nos permite ver un poco la funcionalidad que tienen estas estructuras. Siempre hay que recorrerlo completamente al quiste para ver toda su pared y no quedarnos solamente con la imagen más grande, porque puede ser que ahí no tengamos señal, pero que en otra parte del quiste, quizá más en la base, donde se ubica la irrigación, sí la veamos. Entonces siempre hay que recorrer de lateral a medial y de craneal a caudal toda la estructura, todo el ovario. Acá tenemos también Doppler, pero son imágenes, no son un video, de un quiste luteal donde vemos que está muy irrigado. Esto no está hecho con Power Doppler, está hecho con Doppler color. Podemos estar perdiendo algo de información. Si mediríamos la pared, vemos que es gruesa, ya en la imagen ya se ve que es una pared gruesa. Entonces podemos diagnosticarlo como un quiste luteal. Siempre están muy irrigados. Bueno, en base a esto, ¿cómo es? A la ecografía Doppler, la ultrasonografía Doppler y la utilidad, lo que hicimos nosotros es incluirlo en un modelo experimental de inducción de folículos persistentes, que fue parte de mi tesis doctoral, y también trabajé en esto durante el postdoctorado. Lo que hicimos fue sincronizar a los animales para tener un folículo purulatorio en todos los animales. Usamos el protocolo G6G Opsinch o G6G, que es descrito por Bello en el año 2006. Es un poquito más corto que un protocolo de tipo doble Opsinch. Arrancamos siempre con animales cíclicos, con una prostaglandina, ponemos una GnRH al día 2 para hacer ovular el folículo que se haya generado, y 8 días después iniciamos el Opsinch. Lisamos los dos cuerpos lúteos que en la gran mayoría de las veces se generan por la ovulación que produzco esta GnRH y también esta. Ese folículo lo llevamos hasta el día 15, lisamos los cuerpos lúteos, el folículo sigue creciendo. El día 16 ponemos dispositivo de progesterona y ahí comenzamos a hacer ultrasonografía Doppler. Hicimos en los animales controles y tratados en el proestro el día 17 y después en los animales tratados que tienen el dispositivo hasta el día 15 desde el momento esperado de ovulación. En esos animales hicimos ecografía Doppler al día 0, momento esperado de ovulación, a los 5 días de persistencia, a los 10 y a los 15 días.
habíamos hablado que si un folículo estaba en el ovario por 6 a 10 días y además aumentaba de tamaño por encima del ovulatorio para la especie y estaba acompañado además de ausencia de tono uterino, podíamos clasificarlo como quiste. A medida de los trabajos, nosotros caracterizamos todo este modelo para poder usarlo como, como base para el estudio de las primeras fases de formación del quiste, porque estas patologías tienen el problema de que nosotros cuando vamos a los tambos a trabajar nos encontramos con las vacas quísticas, ya tienen el quiste, no sabemos hace cuánto, podemos estimar en base a cuándo se sirvió anteriormente o cuándo empezó a repetir celo o hace cuánto que está en anestro, pero no sabemos cuándo se generó el quiste, entonces todos los procesos previos de generación que son los que desencadenan la enfermedad se estudian a través de estos modelos. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que los folículos persistentes, a medida que avanzaba la persistencia folicular, iban desorganizando su membrana basal, como podemos ver en estas dos imágenes, folículos de 5 y 10 días de persistencia, que las células de la teca tenían mucha irrigación, muchos vasos sanguíneos, por eso a veces en los folículos quistes en formación podemos ver mucha irrigación y no una pared gruesa luteinizada, que las células hasta el día 10 se mantenían normales, las células de la granulosa por lo menos de aspecto eran normales, y hacia el día 15 de persistencia ya había una desorganización de las células de la granulosa y una desorganización también de la membrana basal y de la teca interna. Entonces, nosotros a través de este modelo pudimos ver cómo evolucionan los folículos persistentes y cómo se pueden transformar a quistes y persistir por mucho tiempo o regresar y ser reemplazados por otros folículos que también pueden ser quistes. Así que fue un modelo muy enriquecedor. Cuando hicimos el análisis hitomorfométrico, vimos que las granulosas, a medida que pasa la persistencia, van disminuyendo en su espesor, y lo mismo pasaba con las células de la teca interna. Entonces, un folículo que pierde células es un folículo que pierde su capacidad de sintetizar hormonas esteroides, entonces también pierde receptores, no puede responder a tratamientos que estén basados en hormonas, que básicamente son todos los que usamos para tratar esta enfermedad. O sea que un folículo quístico muy viejo va a responder mal a los tratamientos hormonales, y quizás la ecografía Doppler puede ser una herramienta que podemos utilizar para saber o estimar mejor el estadio de ese folículo quístico y diferenciarlo bien de un quiste luteal. Entonces, nosotros, en base a este modelo, también evaluamos la irrigación, queríamos saber cómo se comportaba la irrigación en estos folículos persistentes. A través de análisis de segmentación de color, tomamos fotos, 10 fotos por cada video de toda la circunferencia del folículo persistente. A ese folículo le determinamos por segmentación de color el área irrigada, que lo representamos como un porcentaje, ¿no? Entonces, vimos la irrigación a nivel ovario, todo el ovario izquierdo y derecho, ya sea tengan o no de cada animal, digamos, el ovario izquierdo y derecho, tenga o no el folículo persistente, y no vimos diferencia en la irrigación, ya sea incluyendo o no el folículo persistente, no vimos diferencia a nivel de la irrigación total del ovario, en los controles que son preovulatorios versus nuestros animales tratados que eran persistencia de día 0, 5, 10 y 15. Tanto para el ovario derecho como el izquierdo, pero lo que sí vimos que a nivel de los folículos persistentes sí bajaba la irrigación a medida que avanzaba la persistencia folicular, y eso era totalmente diferente a lo que pasaba en los folículos preovulatorios control. O sea que a medida que avanza la persistencia folicular, hay una pérdida de la irrigación, y con esa pérdida de la irrigación también se va perdiendo la vitalidad de las células que conforman al folículo persistente. Entonces, estas son imágenes representativas, como veían los animales controles, muy irrigados, y en los tratados
Este sería el proestro, sería el mismo estadio que el control preovulatorio, sería lo mismo. Y después cuando avanza la persistencia, día 0, que es el momento de preovulación, día 5, día 10 y día 15 de persistencia ya casi no tiene irrigación el folículo persistente. Estas son imágenes que dejan bien claro cómo la irrigación se va perdiendo y cómo se asocia esto a los hallazgos tanto hormonales como de morfometría de las capas de células que nosotros encontramos. Otra cosa que hicimos fue evaluar la irrigación de entrada al ovario, el flujo de la arteria ovárica en alguna de sus ramas, que siempre usábamos una rama cercana, la más cercana posible al ovario, la rama que se encuentra en el mesovario. Entonces ahí obtuvimos espectros y sobre estos espectros obtuvimos todos estos datos, pico sistólico, fin de diástole, velocidad máxima, velocidad promedio y los índices de pulsatilidad y de resistencia y sístolo diastólico. Los índices son muy interesantes porque, si bien es algo que no expliqué, para hacer ecografía Doppler de este tipo, que se llama Doppler pulsado o espectral, necesitas corregir por el ángulo de interacción, y en los vasos tortuosos, como es la arteria ovárica, no se puede hacer esa corrección. Por lo tanto, nosotros decidimos explicar un poco los resultados que obtuvimos en base a que no pudimos corregir por el ángulo. Porque vimos que durante la persistencia el pico sistólico, el fin de diástole y la velocidad máxima disminuía. Pudimos evaluar eso, pudimos ver que en todos los casos las velocidades iban disminuyendo, acá la velocidad máxima, a medida que avanzaba la persistencia, y eran bien distintas las que habíamos observado en los folículos preovulatorios control. Ahora bien, cuando fuimos a evaluar los índices, no encontramos diferencia en el índice de resistencia, de pulsatilidad, sístolo diastólico, y creemos que no encontramos esa diferencia justamente porque no pudimos hacer una corrección por el ángulo de interacción para tener un valor de las velocidades a través del Doppler correcto. Entonces fue algo que discutimos ahí en el trabajo que publicamos. Entonces, básicamente no encontramos mayores alteraciones a nivel de la arteria ovárica, del ingreso de sangre al ovario, tampoco encontramos alteraciones a nivel de todo el parénquima ovárico, pero sí a nivel de los folículos persistentes. Entonces, como conclusiones de todo esto que les vengo contando, es que los folículos persistentes están realmente menos irrigados que los folículos preovulatorios controles, y que en relación a otros trabajos que nosotros hicimos a partir del día 10, los folículos persistentes muestran un crecimiento, una morfología y hormonas, características hormonales que son compatibles con la enfermedad quístico-ovárica. Y nosotros también tenemos muchos trabajos realizados con quistes espontáneos inducidos con ACTH. Entonces, al compararlos, realmente son muy similares. Al haber una menor irrigación, tenemos pérdida de células, hay mayor apoptosis, hay alteraciones en la membrana basal. Eso nos puede llevar, como les contaba, les adelantaba anteriormente, menor expresión de receptores, y si tenemos menor expresión de receptores, podemos llegar a tener menor respuesta a los tratamientos. Entonces, si nosotros usamos todos estos conceptos que yo les fui brindando durante la clase para diagnosticar a la enfermedad quística ovárica, por ahí podemos direccionar mejor y hacer una terapéutica de manera más racional. Entonces, algunos trabajitos que nosotros hicimos, esto los hicimos anteriormente al uso de la ecografía Doppler, nada más para mostrarle algunos trabajos de tratamiento. Siempre es conveniente tratar a los quistes de la manera en que lo traten. Fíjense, estos son un grupo control y un grupo tratado. Todos los animales presentaban quistes foliculares. Lo hicimos como servicio para una empresa conocida acá de Argentina. Medimos varias cosas, pero en esta tabla es interesante ver cómo hubo una reducción de tamaño significativa en los quistes que fueron tratados con GnRH versus los quistes que no fueron tratados. Entonces, el hecho de tratar con GnRH puede generar una ovulación
de otro folículo o puede luteinizar el quiste, o el hecho de que haya luteinización hace que también se reduzca el tamaño del quiste y se reemplace no por tejido luteal. Y hacia el día 14 los tratados también continuaron con esa reducción de tamaño, con una diferencia significativa en relación a los controles que fueron no tratados con GnRH. Y en relación a los animales con cuerpo lúteo, que al fin y al cabo es un poco lo que nos interesa lograr cuando tratamos a la enfermedad quística ovárica, los animales tratados al día 14 tuvieron más cantidad de cuerpo lúteo, mayor porcentaje de cuerpo lúteos que los animales controles. Entonces, es importante tratar, lo que queremos hacer que ese animal retorne a la ciclicidad. Y acá mostrarles algunas de las progresiones que tiene el tratamiento. Por ejemplo, diagnosticábamos un quiste folicular, esto eran 2 quistes en realidad, y en el otro ovario no teníamos cuerpo lúteo y un folículo de unos 12 milímetros más o menos, 12 por 12. Después sin tratar este animal, cuando fuimos a los 7 días tenía un cuerpo lúteo y a los 14 días ya tenía un cuerpo lúteo de muy buen tamaño. Esto es un animal control. Ustedes saben que hay resolución espontánea, más cuando es el periodo posparto temprano, a partir de los 45 días. Muchos de los animales, días posparto, ¿no? Muchos de los animales retornan a la ciclicidad normalmente. De todos modos, más allá de que lo hagan normalmente, a veces el intervalo parto primer servicio se prolonga y eso nos prolonga también el intervalo parto-concepción y el parto-parto, entonces la enfermedad siempre repercute por más de que se resuelva espontáneamente. La repercusión, según la literatura, que tienen ese tipo de quistes es realmente escasa sobre el sistema productivo, pero no deja de ser una patología que es muy probable además que genere algo de pérdidas a nivel de tratamientos veterinarios, ¿no? En un animal tratado, fíjense cómo puede responder. Un quiste, en este caso no teníamos Doppler, pero tenía un quiste en cada ovario y esos quistes siguieron creciendo. El del ovario derecho creció mucho más, ya directamente no entraba en la pantalla hacia el día 14. Entonces, esta es una estructura que no respondió al tratamiento y que tenemos que enfocar en que este ovario, el ovario izquierdo, pueda generar tejido luteal a partir de un tratamiento en base generalmente a GnRH, si lo diagnosticamos como quiste folicular. Y les digo esto porque les muestro esta foto para que vean el dinamismo de la enfermedad. No es una enfermedad estática, no es una enfermedad que siempre se va a comportar de la misma manera. Acá tenemos otro animal, también tratado, donde tenemos el quiste que permaneció, hacia el día 14 se redujo un poco de tamaño, pero ya empezaban a aparecer 2 estructuras foliculares de gran tamaño que es muy probable que hagan el recambio con el quiste, lo que se llama el turnover del quiste folicular, y estos se vuelvan folículos persistentes o quistes foliculares. Y en el otro ovario, algo bastante típico de ver también es que no hay estructuras de interés, ni folicular ni luteal. Entonces, eso para mostrarle un poco el dinamismo de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. Y acá un estudio bastante actual de 2018, donde se diagnosticaron por ecografía quistes luteales y quistes foliculares en relación al tono uterino y el grosor de la pared. Y podemos ver que es importante diagnosticar el tipo de quiste con el que estamos trabajando porque, por ejemplo, acá que evaluó la expresión de estro en los quistes foliculares que fueron tratados con un análogo sintético con un análogo con la hormona natural, con prostaglandina natural, la respuesta fue mucho menor, porque fueron quistes foliculares tratados con prostaglandina, que no tienen tejido luteal, entonces no van a responder al tratamiento de la mejor manera. Y sí lo hicieron los foliculares, que fueron tratados, por ejemplo, con buserelina. Si vamos a la tasa de concepción, después del tratamiento, estos animales entraron en celo y ahí recibieron su servicio. Fíjense cómo
los quistes luteales tratados con buserelina tienen baja tasa de concepción en relación a los quistes foliculares tratados con buserelina, que sería lo correcto. Lo mismo para cuando usamos prostaglandina, en este caso natural. Los quistes luteales tratados con prostaglandina se preñaron mejor que los... acá donde, discúlpenme, me perdí con las diferencias. Sí, los quistes, los de buserelina tratados, los quistes foliculares con buserelina, se preñaron mejor que los foliculares tratados con prostaglandina. Mucho mejor, y lo mismo sucedió con los luteales tratados con prostaglandina, con buserelina, perdón, se preñaron menos que los luteales tratados con prostaglandina. Lo que quiere decir que diagnosticar a la estructura quística es muy importante, nos permite decidir mejor sobre el tratamiento, si podemos evaluar la irrigación de esa estructura, mejor aún, porque vamos a estimar mejor el éxito de nuestro tratamiento y lo vamos a guiar mejor. Entonces, es algo que nos conviene hacer. Después, otra técnica para tratar, que nosotros la usamos frecuentemente con el fin de tomar líquido folicular, es aspirar el folículo quístico. Siempre que aspiramos un folículo quístico deberíamos aspirar todas las estructuras dominantes, foliculares dominantes del ovario, para que se reinicie una nueva onda de crecimiento folicular. Lo que pasa con esta técnica, que es muy costosa porque implica tener todos los implementos que se necesitan, la guía de aspiración, la bomba de aspiración, un equipo destinado para esto, que es caro, implica algo más de entrenamiento, pero es una técnica relativamente sencilla. Así que, y de paso no tiene muchas mejores respuestas en relación a la tasa de concepción y al retorno al celo que los tratamientos hormonales. Así que se justifica en el caso de que tengan aspirador, lo pueden hacer. Tengo un videíto. Esto. La aspiración folicular de quistes ováricos en bovinos consiste en realizar un tacto rectal y localizar el ovario que presenta el quiste, luego introducir por la vagina la guía de aspiración hasta llegar al cérvix, apoyar el ovario sobre el transductor del ecógrafo y pulsarlo para extraer el líquido folicular. Bueno, quería mostrarle ese videíto que hicimos hace un tiempo para una serie de documentales que se hicieron de los hospitales de escuelas de Argentina, entre la UBA y acá la Facultad de Veterinaria de Esperanza. Y bueno, en relación a la aspiración folicular de los quistes habían hecho este videíto, que también sirve a los fines prácticos de ver la técnica. Y bueno, si bien acá es un video donde nosotros estamos, nada más que para mostrarle, cosa que también estamos haciendo, a folículos preovulatorios, estamos intentando estudiar los efectos de la STH, inoculándola o administrándola dentro del folículo, y para eso usamos la guía de aspiración, sacamos un poquito de licor folicular, introducimos ACTH, fíjense, ahí está la aguja, aspiramos un poquito de líquido folicular y introducimos la misma cantidad dentro del folículo, retiramos y después estos animales, si podemos, le hacemos castraciones y si no, le aspiramos el folículo en distintos tiempos. Y seguimos estudiando los efectos de ACTH sobre los mecanismos relacionados a la esteroidogénesis a nivel ovárica, digamos, a nivel folicular. Bueno, con esta imagen de las vacas lecheras me voy despidiendo, les agradezco muchísimo por la atención. Nosotros somos un grupo muy grande de trabajo. Si bien yo trabajo con las vacas lecheras, también trabajo en animales de laboratorio, en ciencia de animales de laboratorio, haciendo un montón de pruebas. Hemos participado activamente también y seguimos haciéndolo con el tema de la pandemia, probando respiradores y vacunas. Así que un poco en representación de mi equipo y de darnos la oportunidad de participar de tan interesantes charlas, le digo muchísimas gracias y estoy a disposición para preguntas, consultas y debatir un poco acerca de esta enfermedad, de esta patología. Muchas gracias.
Al contrario, doctor, muchas gracias. Agradecemos infinitamente su participación, su expertise. Y le comento, efectivamente, hay bastantes preguntas ya por nuestros asistentes, pero antes de pasar a la parte de preguntas por los asistentes, ¿habrá algún panelista que desee realizar alguna participación? Bien, entonces, doctor, tengo la primera pregunta. ¿Por qué una Sí, vaca de hace 40 años atrás con quiste folicular era ninfómana, ninfómana y ahora en la actualidad está en anestro? La causa puede ser nutricional o por mala alta producción lechera. no, por eso que explicaba en un inicio, incluso muchos de estos trabajos sobre los cuales nosotros planteamos los nuestros son trabajos antiguos, quizá algunos tengan quizá 40 años, incluso la clasificación de quistes es vieja, eso, tipo 1, tipo 4, no me acuerdo la edad, no me acuerdo el año, pero es vieja. La ninfomanía, antes se revisaban las vacas cuando eran ninfómanas, entonces encontrábamos los quistes, y a las vacas en anestro muchas veces no se le revisaban los ovarios. Entonces creo que si es que se daba así anteriormente es porque se estaban considerando mal los efectos del quiste sobre el animal. O sea, el signo más importante del quiste es el anestro, eso nos tiene que quedar así como grabado. Y la ninfomanía se da, pero se da mucho menos. La frecuencia es mucho, mucho menor que el anestro. Y lo que tenemos que hacer es ir a revisar y mirar los ovarios de todas las vacas, tanto de las que están en anestro como las que son ninfómanas, las que repiten celo en periodos, no solamente que repiten celo, sino que están acompañados de toda esa signología, ¿no? Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta más y nos dice, muchas felicitaciones, doctor Pablo, excelente presentación. Pregunto, si no se dispone de un ecógrafo, ¿cuál sería la característica a considerar clínicamente y vía de palpación rectal para diagnóstico de la enfermedad quística ovárica? Sí, ahí lo que tenés que considerar es la diferencia en el grosor de la pared entre un folículo luteal y entre un quiste luteal y un folículo quístico. Es la fluctuación de la pared, que en un quiste folicular va a ser mucho mayor. No tiene que haber tono uterino y no tenés que sentir que a la palpación que haya cuerpo lúteo. Esas tres cosas creo que son las más importantes. Y siempre reconocer al tacto, no la estructura quística. Después, por la fluctuación de la pared podés estimar. Yo tengo acá un colega donde vamos a trabajar frecuentemente y él siempre los diagnostica por palpación rectal previo a que nosotros le hagamos ecografía y bueno, no siempre se acierta, es mucho menos sensible la técnica cuando la hacemos solo por tacto rectal. Gracias. Tenemos una pregunta más y nos dice, ¿cuál sería el porcentaje de enfermedades quísticas ováricas en un hato para considerado como problema y qué tipo de quistes es más frecuente? Sí, el quiste folicular es más frecuente. Eh, y la incidencia varía, o mejor dicho, la prevalencia varía y puede ser de hasta un 30%, pero puede haber tambos donde haya 1, 2, 3 o hasta un 5%. Entonces vas a tener así tambos cercanos inclusive que tengan más porcentaje de incidencia y prevalencia de la enfermedad que otros. Y eso en parte también se debe a que lo que hay que hacer es una selección de los animales por fertilidad, que en general no se hace por productividad, y generalmente los animales que tienen quiste producen más, entonces quedan en el hato, quedan en la granja, en nuestro rodeo, en el rebaño, y nosotros eso lo vamos heredando, y una enfermedad que tiene un factor de heredabilidad bajo termina produciendo con el tiempo muchos problemas porque se siguen teniendo hijas de esos animales, ¿no? Gracias. El doctor Emanuel dice, excelente conferencia, estimado doctor. La doctora Carolina nos dice, muy interesante, linda charla, muy provechosa, me encantó, muchísimas gracias, doctor Pablo. Y el doctor, nuevamente, Emanuel hace una participación, dice una consulta.
¿Puede una vaca con COD quedar preñada? Lo anterior porque no sucedió con el diagnóstico en preñez en un lote. Una vaca estaba preñada y con COD, por lo que nos quedó duda que si preñó teniendo COD o D, o apareció después de la concesión. Saludos Sí. desde Huacho, Perú. Bueno, muchas gracias por la consulta, la verdad que interesante. Y sí, yo he visto animales preñados con estructuras quísticas en los ovarios. Lo que supongo que pasó es que tenía el quiste, como yo expliqué en la charla, hay quistes que permanecen en el ovario, pierden sus células de la granulosa, se desorganiza la teca y queda como una estructura quística, pero no ejerce alteración a nivel endocrino. Y siempre el tratamiento está orientado a luteinizar o producir una ovulación de otro folículo asociado al quiste. Y ese folículo, una vez que se luteiniza, generalmente lo que se hace es lisar ese cuerpo lúteo que se formó y si hay una manifestación de celo inseminar, los animales pueden quedar preñados. Incluso siempre que se traten quistes, ante la aparición de celo, hay que realizar la inseminación. No ahondé mucho en la parte terapéutica porque se usan los protocolos habituales para reproducción. Se puede usar GnRH, GnRH y prostaglandina. Pueden usar con dispositivo de progesterona, o sea, hacer Opsins con progesterona, o en el caso de poder usar también, como es estradiol, pueden terminar los protocolos con estradiol y empezarlos con GnRH. Eso como quieran. Suele haber, no tiene la misma eficiencia esos protocolos que un animal normal, pero suelen preñarse muchos animales de los que se detectan como quísticos. Gracias. Nuevamente tiene más felicitaciones, doctor, y nos preguntan que si es posible que comparta la presentación. Les comentamos, la presentación es la auditoría de nuestro ponente invitado. Sin en cambio, las sesiones quedan grabadas y por consecuencia les invitamos a que revisen las sesiones. Tenemos una pregunta más, doctor, y nos dice, Sí. Permítame que se me movió bastante el mouse. Sí. Viste que pasan cosas. Perdón, ¿yo puedo cerrar la presentación y ver a los participantes? Sí, doctor, es más de No, quito la función de compartir. bueno, perfecto. Sí, no uso habitualmente Webex, siempre usamos Zoom por acá, así que no estoy tan...